Capítulo 16. Uno se imaginaría que la casa de un señor oscuro es un lugar de presagio. Un lugar con muchas torres y una gran mazmorra, por supuesto. Habría criaturas peligrosas protegiendo los terrenos y una gran cantidad de gritos y, naturalmente, mucha sangre y tripas. En cambio, había un jardín lleno de árboles retorcidos y una casa bastante pequeña y estrecha, y el único que gritaba en ese momento era el mismo Nigmarelor. Cuando se despertó, cubierto de sudor frío, aún era temprano. Encendió un fuego con un movimiento de su mano, pero lo que realmente quería hacer era romper algo. En lugar de eso, clavó las uñas en las palmas de sus manos hasta que el dolor atravesó sus brazos. El señor no sabía quién era el hombre de sus sueños, pero era enorme y no importaba lo fuerte que se sintiera durante el día, era un simple niño en sus sueños, incapaz de defenderse. Este hombre tenía una presencia demoníaca y una voz fuerte. Este hombre usó palabras como fenómeno y monstruo para describir al señor cuando soñaba, y si había algo que el señor de la pesadilla odiaba eran esas palabras. Para otros, eran aburridos, para este hombre, con puños carnosos y ojos azules claros, eran un insulto. Eran los nombres del hombre para el señor de la pesadilla y lo odiaba. Estoy bien, le dijo al dementor que había entrado en su habitación. Es el mismo sueño, siempre el mismo sueño. Hacía 6 meses que algo había sucedido. El señor de la pesadilla no estaba seguro de qué era, pero terminó con los dementores tratando de explicarle algo de lo que no tenía idea. Habían mencionado nombres, George Weasley y Harry Potter, pero cuando el señor de la pesadilla trató de pensar en esos nombres y en lo que había olvidado, dolió. Así que lo encerró. No se molestó en buscar. Si algo dolía solo de pensarlo, ¿por qué intentaría recordarlo? El señor se levantó de la cama y comenzó a calentar agua para un poco de té. No estaría durmiendo más. Nunca lo hizo después de esos sueños. Tampoco había dormido mucho en 6 meses debido a los sueños frecuentes, y estaba enojado por eso. Además, tenía miedo. A veces, cuando iba a algún lugar donde había gente, podía oír al hombre. Podía oír la voz, o la risa. Podía escuchar los insultos, pero solo encontró sombras cuando se dio la vuelta para encontrar a este hombre misterioso. Se estaba volviendo molesto. Odiaba tener miedo. ¿De qué servía el miedo? El miedo lo puso nervioso, lo hizo huir. El miedo era inútil para él, pero lo experimentaba todos los días. Cada día lo odiaba más, y se odiaba a sí mismo por no poder apartarlo. Sacó el agua caliente del fuego y suspiró, sentándose de nuevo en la cama. Algo se había sentido mal desde lo que sucedió hace 6 meses. Se encontró sin saber su nombre, nunca recordando si tenía uno, y agujeros en su memoria. Era como si no hubiera existido por mucho tiempo, pero eso era estúpido, ¿verdad? Tenía que haber nacido y crecido, ¿no? Lo único era que a veces veía niños y nunca recordaba haber sido uno. Solo en los sueños, y esos no podrían ser reales, ¿cierto? Tal vez la verdad yacía en esas cosas en las que dolía pensar, pero la única vez que lo intentó con más fuerza terminó desmayándose por el dolor. No quería recordar. Lo que sea que había perdido, aparentemente no quería recordar haberlo tenido nunca en primer lugar. Luego estaban estos objetos. Cosas que no recordaba haber recibido. Un recipiente lleno de cenizas. Sin embargo, algo le impidió tirar las cenizas y algo le impidió tener el recipiente lejos de él durante demasiado tiempo. Luego estaban las varitas, 3 en particular. Reconoció uno como suyo, uno era blanco como un hueso y el tercero, era fuerte, era suyo pero no suyo.
El señor no había usado ninguno de ellos durante algún tiempo y los mantuvo guardados con el contenedor en una práctica bolsa que podía llenar con prácticamente cualquier cosa sin que se agotara el espacio. En esa bolsa tenía libros que no sabía cómo los había conseguido pero le gustaban. Luego tenía un corazón preservado en un frasco, una especie de capa de invisibilidad y una piedra. No tenía idea de lo que hacía la piedra, pero la mantuvo de todos modos. En realidad, no tenía idea de por qué lo guardaba todo. ¿Algo le impidió tirar algo de eso? ¿Como que, un presentimiento? El señor de la pesadilla no tenía idea de qué creer, y eso lo estaba molestando. Bebió el té y miró hacia el techo. Un señor debería tener un castillo, lo sabía de alguna parte. Era como un requisito, había estado, en algún lugar, había pensado que en algún momento, pero ¿cuándo? ¿Debería tener un castillo? Preguntó. El dementor más cercano emitió un sonido suave y el señor sonrió. ¿Merezco un castillo? Es amable de tu parte decirlo. No creo que la gente esté de acuerdo contigo. Tal vez construirían un castillo sobre su tumba para que tuviera que levantarla para poder salir. El señor se rió en voz baja y se recostó en la cama para ver cómo comenzaba el día afuera. Se preguntó si la gente había empezado a trabajar en la agricultura, a tomar decisiones, o a lo que sea que hiciera la gente normal con sus días. Ciertamente no pensando en él, o temiendo que vendría y destruiría sus pequeñas e insignificantes vidas. El señor era temido por algunos magos y brujas, y lo llamaban el señor de la pesadilla, pero no era suficiente. No le temían lo suficiente. Cuando caminaba por las calles de alguna comunidad mágica, no lo reconocían. El señor quería que lo reconocieran y se alejaran de él. Era una de sus mayores alegrías, ver que la gente le temía. Cuando salió el sol y los pájaros cantaban afuera, el señor de la pesadilla se levantó de nuevo. Se lavó y se vistió. Los dementores cubrieron los terrenos. Este lugar se estaba quedando un poco pequeño para ellos, ya que se negaban a dejar su lado por mucho tiempo y él no quería talar más árboles. Dejaría su lugar demasiado abierto. Tenía su jardín, pero cada árbol tenía mucho espacio a su alrededor, ya que las ramas tenían tendencia a pelear entre sí por la comida. Ahora se acercó a ellos y los revisó para ver si necesitaban ser alimentados pronto. Supongo que en 1 o 2 días, murmuró mientras revisaba la tierra. Pero el jardín está acabando con la tierra, bueno, están haciendo dementores de la podredumbre, no debería estar tan sorprendido. Así que mañana debería salir y secuestrar a algunas personas. Trabajo rutinario. El señor estaba aburrido. ¿Qué diablos hacía la gente para pasar el tiempo? Oh, siendo molesto aparentemente. El señor de la pesadilla miró a su alrededor. Como planeaba ver lo que hacía la gente, tenía que venir solo, sin dementores, y por lo tanto la gente le prestaba poca atención. Incluso se había vestido y puesto una capa. Sin embargo, estos eran mugles. Debería haber consultado una comunidad mágica, porque ¿qué podría tener en común con los mugles? Risas, y el señor de la pesadilla se dio la vuelta. Era ese hombre, el hombre de sus sueños. Ese horrible, podrido y gran patán de hombre que seguía plagando sus sueños. El hombre que no tenía magia, nada más que puños y, sin embargo, ganó cada vez. Sé quién es, lo sé, realmente lo sé, pero ¿por qué no puedo escuchar su nombre? Luego, una mujer se dio la vuelta y vio a una mujer que le gritaba, fenómeno, monstruo, desearía que nunca vinieras a nuestra puerta, arruinaste nuestras vidas, nuestra vida perfectamente ordinaria, eres una enfermedad y te odio.
arremetió contra la mujer de la calle, la que era la mujer de sus sueños y pensamientos, pero no era ella, y la gente gritó cuando ella cayó, agarrándose la garganta cortada. Nadie lo había visto como el atacante, pero probablemente notarían que algo andaba mal ya que no podía caminar derecho. Su voz no desaparecería. Ella tampoco es nada, solo una muggle, como él con los puños, pero ¿por qué siempre me ganan? No entiendo por qué nunca puedo ganar contra ellos y por qué siempre me mantienen encerrado y por qué no puedo recordar sus nombres. El dolor abrasador a través de su cabeza, agudo y desagradable. Los recuerdos lucharon por surgir, pero con ellos llegaron el dolor y el conocimiento que realmente no quieres recordar, ni ahora, ni después, quizás nunca porque duelen. El señor de la pesadilla gritó cuando el dolor fue suficiente para dejarlo ciego. Alguien lo agarró y él se soltó, tambaleándose. Alguien más lo golpeó, gritando que él fue quien lastimó a la mujer, debe ser él porque estaba actuando de manera extraña, era un extraño para ellos y el señor de la pesadilla fue empujado al suelo. Alguien le dio una patada en el estómago, otro tiró de su ropa y cuando el señor levantó la vista vio a un hombre de pie sobre él, con el puño en alto. Sus ojos se abrieron. La sombra del hombre era peor que la noche, de pie sobre él con el puño en alto. Golpéalo lo suficientemente fuerte como para hacer que su labio sangrara, una cara morada, una sonrisa llena de dientes y comida a medio comer, algún niño llenándose la boca, sin siquiera importarle. No eres nada, pequeño monstruo. ¿Me escuchas? Nada. Y el señor de la pesadilla tenía una palabra para él ahora, el demonio en su cabeza y sueños. Tío. El señor empujó a los muggles con magia y aulló. Los recuerdos fueron ahogados por la oscuridad, arrancados de su cabeza y encerrados donde no lo lastimarían, pero el tío se quedó, el tío y la tía y supuso que eso los convertía en familia. No quiero una familia así. ¿Por qué son familia? ¿Cómo pueden ser? Se levantó y reunió magia en sus manos. Los gritos eran molestos. Los muggles eran molestos. Este tío y tía suyos eran muggles, y hasta ahora nunca había conocido muggles tan malos como ellos, pero, de nuevo, tampoco recordaba haber conocido a nadie agradable. Con eso, sonrió y descargó su magia sobre los muggles que lo rodeaban. Cuando regresó a su refugio, solo se lavó la sangre y luego se tumbó en la cama. Por primera vez en 6 meses durmió sin soñar. Oh, el señor de la pesadilla no dudó después de eso. Cazar a los muggles en ese pueblo, destruirlos, lo había ayudado con sus sueños. Pero no podía ir tras pueblos y ciudades enteras de muggles, eso sería, idiota. Además, se estaría quedando sin muggles en algún momento. Así que tomó el hábito de tomar algunos de aquí y allá y luego los persiguió. Fue un ejercicio divertido entre alimentar a los árboles y pensar en crear cosas nuevas. A veces solo necesitaba sacar la energía de él, quemar un poco de magia en algo divertido. Matar gente era aburrido. Probar nuevos métodos para matarlos, eso era más interesante y el señor de la pesadilla estaba dispuesto a hacer mucho para evitar el aburrimiento y los sueños. Cuando se fue a la cama después de un día sin incidentes, su tío regresó, igual de grande, igual de patético pero aún ganador. Era como si este tío fuera un demonio, o un parásito que había clavado sus garras en la cabeza del señor de la pesadilla. Hiciera lo que hiciera, normalmente no podía deshacerse de esos sueños. Lo intentó y experimentó, pero en su mayoría fracasó y terminó tratando de dormir con un dolor de cabeza terrible. En un momento, simplemente tragó veneno y terminó desmayándose durante 2 días.
Los dementores no habían quedado impresionados y él no estaba bien descansado una vez que lograron levantarlo y ponerse en marcha. Se acabó el veneno, dijo, añadiéndolo a sus notas. Bueno, ese tipo de veneno está fuera, hay otros que no voy a probar en este momento. Los dementores lo habían rodeado y el señor de la pesadilla se aclaró la garganta. No los probaré. Él dijo. En este momento. ¿Está bien? Relájense, todos. De todos modos, no puedo pensar. ¿Por qué no puedo cortarlo? Parecía haberlo logrado con el resto de mis recuerdos, ¿por qué tuvo que quedarse conmigo? Podía intentar trucos mentales, solo que tenía que descubrir cómo hacer dichos trucos mentales. Hasta entonces, seguiría con la caza de mugles. Eso al menos fue divertido, y fue fácil generar nuevas ideas al respecto. Se convirtió en una especie de deporte, la caza mugle. El señor de la pesadilla escuchó que otros intentaron lo mismo y no le importó. Podían hacerlo siempre y cuando no lo molestaran, o alguien intentara tomar su presa. Porque si lo hacían, los mataba. Solo uno había sido lo suficientemente tonto como para intentarlo. Un joven, lleno de confianza ya que había matado a algunos mugles, trató de escapar con las víctimas del señor de la pesadilla. Los dementores habían chillado y se movieron hacia el joven que perdió todo signo de ser superior. Gritaba pidiendo ayuda en cuestión de minutos. El señor de la pesadilla dejó su cabeza cortada en un poste, solo por diversión, y se llevó el resto con él. Hacer que los cadáveres se movieran también era divertido, así que a veces lo hacía mientras los mugles miraban. Sus gritos eran agradables, y la forma en que sus ojos se salían de las órbitas, la forma en que arañaban las paredes de sus celdas, momentos divertidos. El señor hizo que sucediera con el cadáver decapitado, y las tres jóvenes que estaban en la misma celda comenzaron a gritar y llorar al verlo. Todavía no había descubierto cómo hacer que los cadáveres siguieran moviéndose después de quitarse su propia magia, así que esta era una buena práctica, tenía que probar cosas diferentes. Hasta ahora, la mayoría de los cadáveres solo duraban momentos, y como máximo un minuto cuando dejaba que la magia se retirara de ellos. Un hombre en otra celda golpeó las barras de acero y le gritó: «Déjenlos en paz. Dejen en paz a esas pobres mujeres». «En realidad no les estoy haciendo nada», respondió. Decidieron gritar solos. «Tú, monstruo». «Sí, he escuchado eso antes. Muchas veces antes. Eres aburrido. Así que serás el próximo en aterrorizar a estas encantadoras señoritas». ¿Cómo infundir magia en los cadáveres y luego hacer que se quede? ¿O tuvo que inventar un hechizo? ¿Un hechizo directamente para mover un cadáver? Pero él quería que durara. Una vez que lanzó el hechizo, quería que fuera permanente. Por lo tanto, ni siquiera el señor de la pesadilla debería poder deshacerlo. Eres una bestia y un cobarde. Eres un asesino. Los gritos del hombre sonaban distantes en sus oídos mientras movía los dedos, haciendo que el cadáver se moviera como si fuera una marioneta. Las mujeres volvieron a gritar, acurrucándose contra la pared, lo más lejos posible del cadáver. Debería conseguir un lugar más grande, pensó el señor de la pesadilla, distraído de la ahora aburrida escena. Necesito un espacio adecuado para la experimentación. Toda una mazmorra de espacio, y encima una casa en la que pueda vivir. Una casa con una habitación grande, espacios abiertos, no quiero nada apretado. Movió los dedos y el cadáver giró, cayendo. Lo vio retorcerse en el suelo por un momento antes de detenerse. «Oh, bueno, el siguiente», dijo y se volvió hacia el hombre que ahora se apartaba de los barrotes. «No, no, buen señor, eso no servirá.
Además, no es como si pudieras huir de mí. Oh, el señor de la pesadilla no era de ninguna manera estúpido. Tontos y arriesgados sí, pero tontos no. Sabía que secuestrar muggles atraería la atención de alguien, para bien o para mal. Sabía que cuanto más continuara, más probable era la posibilidad de que algunos magos y brujas buenos intentaran encontrarlo y detenerlo, en nombre de algo bueno. Así que no se sorprendió cuando sucedió. Estaba un poco más sorprendido de cuántos eran y de cómo algunos parecían ser parte de una familia. Pero dejó que se extendieran a su alrededor, con las varitas apuntando a su persona. Sonrió un poco, mostrando sus manos vacías. ¿Todos ustedes están detrás de mí? Él se preguntó. ¡Qué encantador! ¿Alguien les dijo que fueran buenos niños y niñas y me capturaran? Estás perturbando la paz, dijo un hombre. Tus acciones han llevado a que otros te imiten, causando pánico entre los muggles. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de matarte antes de que se produzca más caos. Encantador. Adelante, pruébalo. ¿Qué? Supongo que no mucha gente espera esa respuesta de alguien a quien amenaza, lo digo en serio, dijo el señor de la pesadilla. Pruébalo. Intenta y mátame. Extendió los brazos. Permitiré el primer hechizo. Si eso no me mata, puedo hacer lo que quiera y tú puedes hacer lo que quieras. Justo es justo. El grupo se miró entre sí antes de que otro hombre se adelantara y se moviera hasta quedar frente al señor de la pesadilla. No te mataré por la espalda. Vaya, qué noble suenas, aunque ridículo. No es como si a nadie le importara. El asesinato es asesinato. Has asesinado a mucha gente. Nunca dije que no. El señor no reconoció el hechizo, pero lo golpeó de lleno en el pecho y la magia explotó. La sangre inundó su boca, pero sintió que su cuerpo rechazaba la magia extraña, trabajando rápido para regenerar lo que estaba perdiendo y se rió. Su propia magia se disparó y lo hizo sentir borracho. La herida en su pecho estaba sanando rápidamente. Dije que podían intentarlo, les habló, todos con rostros confundidos y horrorizados. Parece que me olvidé de mencionar que soy inmortal. Un golpe, y el hombre que había hablado primero fue abierto en dos, sus entrañas se derramaron mientras aún estaba vivo. Otro, y el hombre que lo atacó fue arrojado hacia atrás. La pelea estaba en marcha. La magia del señor de la pesadilla llegó en oleadas, tratando de curarlo, tratando de luchar. El dolor lo hizo gritar de alegría por la sensación de vivir, estoy vivo, me siento vivo y no pudo evitar desgarrar personalmente a la gente. Fue un desastre. Fue una masacre. Era justo lo que le encantaba ver. Sangre y carnicería, gritos de miedo. Miedo a él. Al final, solo quedó uno. Una mujer joven, hija del hombre que había lanzado el primer hechizo, y ella le escupió en la cara mientras la sujetaba en el suelo. El señor de la pesadilla sonrió y dejó que su sangre cayera sobre su rostro. Ella trató de alejarse. Eres un feroz, comentó. Bloqueaste mis hechizos muy bien, y no puedes ser tan viejo. Así que lo que. Así que todo. Tal vez puedas trabajar para mí, preferiría morir. Oh, trabajarás para mí, dijo el señor de la pesadilla. Eventualmente. Se la llevó con él y dejó un baño de sangre atrás. Oh, sería una buena sirvienta. No había experimentado mucho con eso, tan ocupado con la caza mugle y tratando de revivir cadáveres, pero ella era perfecta. Podía decir eso desde el principio. Pero sus técnicas no eran perfectas, por lo que tenía que asegurarse de que lo fueran antes de comenzar a escarbar en su cerebro para cambiarla de cautiva a sirvienta voluntaria bajo su gobierno. Bajo su gobierno.
Estoy empezando a sonar como alguien que creo que conozco, le dijo a un dementor 3 semanas después de haberla secuestrado. Él también era un bastardo malo, con una cara de serpiente. ¿Por qué pienso en serpientes y caras en una cuando pienso en esta persona? ¿Sabes? No. Supongo que no es tan importante entonces, bueno, lo que sea, mejor me pongo a trabajar. Él no solo la dejó pasar el rato. Cuando no estaba ocupado se aseguraba de debilitarla poco a poco. Sin embargo, sus escudos mentales eran fuertes y la tortura física era algo que soportó bien. Solo para mejor. Él no querría un sirviente que no pudiera manejar un poco de violencia. Mientras tanto, trabajó en perfeccionar la manipulación, usando tanto magos como brujas. Como no tenía una necesidad real de matarlos, los cambió. Algunos en formas pequeñas, otros en formas más grandes, hasta que lo único que permaneció igual fue cómo se veían. Después de eso, no tuvo mucho uso de ellos. Podría simplemente haberlos matado, o dejar que los dementores los comieran. Al principio lo hizo, usando su sangre para alimentar el jardín. Pero cuando mejoró en eso, tuvo una idea. Un mago de mediana edad que fue arrebatado de su hogar había sido cambiado de modo que la vista de sus seres queridos lo enloqueció. Esto después de que el hombre había insultado al señor de la pesadilla, y el señor había visto el amor que tenía por su familia. Fue entretenido de ver, la alegría en los rostros del ser querido se convirtió en horror cuando el hombre gritó y se arañó la cabeza. Luego trató de sacarse los ojos, gritando que era la única forma de detener la locura. El señor les dejó manejarlo ellos mismos. Otra era una mujer joven, pero con ella la dejó en blanco. Solo un ser humano en blanco, su alma todavía allí pero incapaz de conectarse con el resto de su cuerpo. Alguien experto en leer la mente humana podría ser capaz de escuchar sus gritos muy, muy adentro. Tal vez la matarían, pensando que era piedad, y solo ella sabría que no lo era. Dejó un rastro de mentes destruidas detrás de él antes de sentirse listo para crear su primer sirviente real. Pero primero, será mejor que le pregunte su nombre. Ahora estaba colgando de grilletes, temblando, con los ojos vacíos y el cuerpo cubierto de viejas cicatrices. Él le levantó la barbilla para poder mirarla. Él irrumpió en su mente con bastante facilidad, como lo había hecho durante las últimas semanas. Se estaba escondiendo de él, aterrorizada, deseando desesperadamente que nunca lo hubieran perseguido. Apuesto a que no eres el único que piensa eso, dijo el señor de la pesadilla. ¿Cómo te llamas? Sus labios se movieron. No salió ningún sonido. Más alto, por favor. Sin embargo, el nombre lo hizo retroceder y agarrarse la cabeza y todo lo que vio fue a la tía con algo pesado en la mano, palabras duras, bofetadas y escozor, pero ella ni siquiera lo dejaba beber un poco de agua y siempre cerraba la puerta. A ese pequeño espacio y ella y su tío se rieron cuando él les gritó que lo dejaran salir. Se derrumbó contra el suelo frente a la mujer. Su respiración áspera resonaba entre las paredes de piedra. Un dementor lo ayudó a ponerse de pie. Eso no servirá, dijo. Destruiré ese nombre. No me gusta. No te preocupes, te daré uno nuevo. No, sí, te haré olvidar que alguna vez tuviste ese nombre, no, y ahora trató de apartar la cabeza de sus manos, pero el señor de la pesadilla la agarró. Te arrancaré la lengua si te atreves a protestar más, Siseo. No discutirás conmigo. Ella gimió y comenzó a llorar. Era molesto y él la dejó ir, disgustado tanto con ella como con él mismo. Se echó el pelo hacia atrás. Haré que olvides ese nombre, le prometió, y se tranquilizó al mismo tiempo.
de los grilletes a una mesa de piedra, y dejó de resistir a mitad de camino. Al señor de la pesadilla no le importó. Ella había peleado lo suficientemente bien. Todo lo que tenía que hacer ahora era quedarse quieta. No era como si recordara nada de la tortura por la que la había hecho pasar. Olvidarás muchas cosas, pero no te preocupes, me aseguraré de que no te sientas triste por eso. ¿Por qué? Ella preguntó. ¿Por qué yo? Porque eres útil. Mi padre, más fuerte que yo, más feo, dijo encogiéndose de hombros. Tu cara es mejor. Tenía la sensación de que debería sentirse mal por todo esto. Estaba destruyendo quién era ella y reconstruyendo su personalidad en algo que él quería que fuera. En algún momento, tal vez habría protestado. Tenía la sensación de que una vez fue ese tipo de persona. Pero esos tiempos habían pasado hace mucho tiempo, y todo lo que hizo ahora fue asegurarse de que ella no pudiera moverse antes de profundizar en su mente, destrozando todo lo que ella era y reorganizando las piezas rotas para que encajaran con lo que él deseaba. Durante la primera hora, se estremeció y tembló por todas partes. Durante la segunda hora, él fue el que temblaba. Cuando la tercera hora llegó a su fin, terminó y ella se sumió en un sueño natural. El señor de la pesadilla se levantó y luego cayó contra la mesa de piedra. Los dementores lo mantuvieron firme, mientras sus piernas temblaban por el agotamiento. Eso requirió más magia de lo que esperaba, murmuró. Pero, de nuevo, puse muchas cosas nuevas en su cabeza. Uno de ustedes obsérvela. No soñó con nada más que reconfortante oscuridad esa noche, su mente estaba demasiado agotada para conjurar imágenes de tío y tía, el demonio y la esposa del demonio. El señor de la pesadilla durmió hasta bien entrado el día y se despertó cuando el sol de la tarde brilló en la habitación. Se incorporó y dijo: ¿Se ha despertado? Un chillido negativo de uno de los dementores y él asintió, levantándose para lavarse la cara y luego comer algo. Después de eso, conjuró algunas túnicas simples basadas en su cuerpo. Tendría que hacer los ajustes finales cuando ella se los pusiera y le dijera cómo le quedaban. Se estaba emocionando un poco. Los dementores estaban bien y todo eso, pero al señor de la pesadilla no le importaría la compañía humana si era una persona que él elegía. La escuchó despertarse en la otra habitación y caminó hacia allí con la túnica sobre el brazo. Se sentó en la mesa de piedra y volvió los ojos hacia él. Brillaban, una luz plateada mezclada con el iris. Su marca. Ella fue la primera en usarlo, pero la gente lo sabría. Aprenderían a saber quiénes eran sus siervos. El señor sonrió y ella le devolvió la sonrisa un poco. Buenos días, Elise, dijo.